Buenas, estamos aquí con Emanuel de Vanguardia Española. Vamos a hablar acerca de la manifestación y la unión entre Junta Democrática y Vanguardia Española. Y la primera pregunta que quería hacerle, antes de presentarle yo, mejor que te presentes tú. Emanuel, ¿quién eres y a qué te dedicas? Cuéntame un poquito. Bueno, pues soy Emmanuel, tengo actualmente 30 años, soy trabajador aeroportuario en el aeropuerto de Sevilla ¿Mm? y aparte soy estudiante universitario del grado de Historia. Vivo en Dos Hermanas, pero yo soy oriundo de las 3.000 Viviendas, una barriada de aquí de Sevilla Capital. Bueno, cuéntame un poquito Vanguardia Española, a qué se dedica, qué es y bueno, y por qué decidiste militar en esta asociación. Vanguardia Española es una asociación cultural de ámbito político que lo que defiende básicamente es un proyecto en el que se produce mediante la fusión del materialismo histórico de Marx con el materialismo filosófico de Bueno. ¿Mm? Tenemos una doctrina filosófica que es el materialismo político, con la cual analizamos la política y el desarrollo de la vida política, social, económica en España y en el mundo y en la iberofonía. Nuestro proyecto se basa también en seguir la doctrina de la insubordinación fundante del politólogo argentino Marcelo Gullo. Yo entré en Vanguardia, prácticamente fui uno de los fundadores. Ah, mira. Fui desde los primeros, no participé como tal en la fundación, sino que estuve ahí Vale. desde el primer momento. Y nos fundamos en 2022. Y este año vamos a tener nuestro primer congreso interno y estamos en proceso de transformarnos en partido político. Ni que decir tiene también que Vanguardia Española no es más que una más de las diferentes vanguardias iberófonas que hay en otros países hispanos. La primera, de hecho, fue Vanguardia Argentina, que actualmente se llama Vanguardia Argentina para la Liberación, que está allí operando en Argentina, Vanguardia Mexicana, Vanguardia Venezolana, etcétera, etcétera. Tenemos en casi todos los países de Hispanoamérica y estamos esperando también crear vanguardias en los países restantes e incluso en algún que otro país de África, del África iberófona. Vale, pero ¿tenéis relación con ellos entonces, con las otras vanguardias? Sí, claro, funcionamos a modo de una organización internacional en la que se respeta la autonomía de cada vanguardia, pero tenemos una política común y un decálogo común y el proyecto a la larga es conseguir la unión de todos los países de la biofonía en un mismo bloque geopolítico que pueda procurar un bienestar de nuestros diferentes pueblos en el ¿Mm? mare magnum geopolítico del siglo XXI que se está abriendo ahora. ¿Por qué consideras que sobran las autonomías? Bueno, no es el que considere, es que es un hecho que sobran. ¿Por qué sobran las autonomías? Bueno, en primer lugar, las autonomías se crearon en 1978 como una concesión a los grupos que después formarían las diferentes élites de los partidos separatistas. Ellos se hacen llamar nacionalistas o regionalistas, pero vamos a decirlo claro, son separatistas, con la finalidad de intentar contentar a estos grupos para poder reintegrarlos en una reconversión de España, que entonces era una dictadura, en una democracia de mercado adaptable a las que había en el entorno de Europa Occidental en el contexto de la Guerra Fría. Claro, ¿qué sucede? Pues que el problema es que está llevado a que vivamos en un constante chantaje político por parte de estos partidos, en el que o le das más que a los demás o amenazan cada dos por tres con la separación. Y eso ha creado unas dinámicas que han producido que haya habido una distorsión, una especie de ruptura en el seno de la sociedad española, donde gente que antes se tenía por ciudadanos de un mismo país, a pesar de que pudiéramos tener nuestras diferencias, pero nos Claro. conocíamos como parte de la misma patria. ¿Qué sucede? Que esto ha llevado el sistema autonómico a que eso se vaya gritando cada vez más y haya generado unos ambientes que ahí tenéis la crisis separatista que llevamos viviendo desde el 2014 en el caso de Cataluña, o incluso ya el problema en el País Vasco, con incluso que ha habido muertos con la banda terrorista ETA, que a día de hoy muchos de sus miembros están en el Congreso. También considero que sobra porque económicamente produce un gasto innecesario. Es decir, Sí. por ejemplo, en este libro, que es un libro muy interesante, se hace llamar El precio de las autonomías, Vale. eh, Te- se puede ver que el autor del libro defiende que es, si ni siquiera disolver el sistema autonómico, con todo el despilfarro que hay, si se hiciese las reformas necesarias, se podría ahorrar 88.000 millones de euros. Imagínate que nos ahorraríamos incluso si quitásemos esas administraciones paralelas. Bueno, también otra razón por la que sobran las autonomías es porque producen un caos burocrático y administrativo que es brutal y que paraliza la vida diaria de los españoles.
Ahí tenemos el ejemplo reciente de la tragedia de la Dana, donde gobierno nacional, gobierno autonómico y ayuntamientos han tirado uno a otro las pelotas para echarse la culpa, mientras la pobre población de las zonas afectadas ha seguido sin atención. Después, también el hecho de que, un caso que recuerdo particularmente porque me impactó, que lo leí cuando tenía 14, 15 años, fue de una niña que vivía en el condado de Treviño, que si sabéis es una zona que depende de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero está Vale. en medio de la provincia de Álava, en el País Vasco. Bueno, pues esa niña tuvo un problema de salud muy grave, los padres llamaron a la ambulancia, el hospital más cercano, que era el de la provincia de Álava, no quiso mandar ambulancia porque no eran de la misma comunidad autónoma. Tuvo Buah. que venir la ambulancia desde Burgos para atender a la chica, y en el camino, evidentemente, la chica pobre murió. La niña murió. Y yo pienso, si esa niña hubiese sido atendida por el hospital de la provincia de Álava, quizás se Claro, hubiese podido salvar. claro. Y claro, indagando sobre este tema, te das cuenta de que incluso si tú tienes a día de hoy un problema de salud estando en otra comunidad, muchas veces no te pueden atender bien porque no tienen acceso a tu expediente clínico porque depende de otra comunidad autónoma y no tiene acceso a él. Es decir, tenemos parcializada la sanidad de una forma que te puede incluso costar la vida. Y ya ni hablemos del tema educativo. En el tema educativo tenemos cómo alumnos son evaluados con criterios muy diferentes. Por ejemplo, las pruebas de selectividad son muy diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que tú estés. O incluso tenemos el problema de la prueba, de una prueba que había para certificar el nivel de español de los alumnos, Sí. que siempre se dice la mentira de que supuestamente son los alumnos catalanes y vascos los que mejor hablan español, mientras que son los alumnos de Castilla y León los que peor lo hablan. Bueno, eso es mentira. Lo que sucede es que los criterios por los cuales te evalúan de ese mismo examen en Cataluña y País Vasco son mucho más laxos y mucho más bajos que los que evalúan en Castilla y León. Y así producen esa mentira. Porque la última prueba unificada, que fue en 2003, demostró que no, que por el contrario, los alumnos catalanes y vascos estaban teniendo problemas para la correcta comprensión de la lengua española. Lógico, pues debido a la política de inversión que se vive en Cataluña, en la que básicamente no es ya que se busque proteger el catalán, porque a la hora de verdad esta gente, el idioma catalán y la cultura catalana no les interesa lo más mínimo. Lo que se interesa es crear un artificio en el cual por el cual se elimine el español de la vida diaria de los catalanes. Es muy interesante y bueno, el nombre de los autores del libro, para que se sepa, que yo voy a intentar buscármelo para leérmelo, me parece muy interesante. José Ramón Riera y Gustavo Morales. Sí. ¿No? Pues el libro es muy interesante y ofrece, como he dicho, un montón de datos sobre la financiación de estas comunidades autónomas, y él ha demostrado cómo con esa reforma se podría dar 88.000 millones de euros. Pues yo he insistido, imagínate que nos ahorraríamos si quitáramos ese sistema de por sí, porque a la hora de verdad, a diferencia de lo que venden las administraciones autonómicas, las autonomías no han acercado la administración al ciudadano. Todo lo contrario, han creado más muros administrativos que hacen imposibles ciertas gestiones. Si la finalidad era acercar la administración al ciudadano, donde se tiene que invertir recursos para que los ciudadanos puedan ser correctamente atendidos, son las administraciones municipales, que sin embargo, a pesar de esta descentralización político-administrativa que vimos con las comunidades autónomas, ese agilizamiento de los ayuntamientos no se ha producido. En Mm. muchos casos, incluso el hecho de tener que depender de tener varias administraciones por encima ha hecho más confusa incluso la administración, porque claro, cuando es una política que es a nivel nacional, pero administra la comunidad autónoma, ¿a quién tiene que hacer caso al ayuntamiento? ¿A la Junta de Andalucía? ¿Al Gobierno de Madrid? Es complejo. Es muy complejo, claro. Y eso ha producido lo que yo llamo, haciendo referencia a la magnífica película que protagonizada por Alfredo Landa, Las Autonosuyas, lo que ha producido es un caos administrativo que ya uno no sabe ni a quién hacer caso, y claro, se producen tragedias como la que hemos vivido con la Dana. Muy buena esa película, os la recomiendo porque ahí se ve el absurdo del sistema autonómico. Las autonomías. Las Autonosuyas, del año Vale. 1984. Interesante, también lo apuntamos. Y bueno, por último, ¿por qué vas a asistir a la manifestación del 28 de febrero con el lema Sobran las autonomías? Pues porque como ciudadano preocupado por el futuro de mi patria, yo no puedo quedarme sentado de brazos cruzados esperando a que alguien más solucione el problema. Porque eso es un mal que nos ha insertado el régimen del 78 en los ciudadanos españoles. Nos han acostumbrado a no intervenir en política activamente, y así es como consiguen mantenernos aún nubilados, engañados y subordinados. Si tú quieres que estos cambios se produzcan, porque son necesarios, tienes que poner tu grano de arena. Es decir, no estamos pidiendo que cualquier persona, yo mismo, no nos convirtamos en una especie Todos políticos. de nuevo padre fundador de la patria o de... No, no, estamos pidiendo que pongas tu grano de arena mediante Claro.
mediante tu contribución, mediante la desobediencia, tu muestra de descontento, de todas las formas que puedas humanamente. Es decir, porque evidentemente nosotros que somos ciudadanos a pie no nos podemos dedicar a la política diaria, Claro. pero sí podemos hacer este mínimo esfuerzo de presentarnos cuando se nos requiera en cualquier acto que sea para reivindicar estos necesarios cambios en nuestra patria, porque señores, es que o, o régimen del 78 o España. Las dos cosas a la vez no pueden No se ser. pueden. Con esto acabamos la entrevista. Un placer, Emanuel, Un placer. y nos vemos el viernes. Nos vemos el 28. Muchas gracias.